Me da mucho gusto nuevamente poder estar aquí para compartir enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Y pues no siempre, mejor dicho, no somos nosotros siempre los que hablamos, sino es Dios el que habla a través de nosotros. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, te agradecemos infinitamente por permitirnos estar aquí en tu casa. Queremos suplicarte que una vez más tu buen espíritu, Señor, tome el control de nuestras vidas, que despeje nuestras mentes, que podamos estar, Señor, atentos a lo que tú quieres decirnos en esta tarde. Háblanos, Señor, tócanos, bendícenos. Te necesitamos, Padre Celestial, y te rogamos que perdones nuestros pecados. Bendice a tu iglesia aquí presente y también, Señor, aquellos que sigan la transmisión o que en días posteriores vean, Señor, esta transmisión, esta grabación y puedan ser también bendecidos con tu palabra. A tu nombre sea la gloria, Señor, ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén. Pensaba yo acerca del título del tema de esta tarde, que es asignado por la Unión de Sociedades Femeniles de nuestro presbiterio, cuyo título es El amor de la familia a la iglesia local. La primera impresión a la que me llevó este título fue a pensar, ¿cómo ve Dios a la iglesia? Lo primero que me vino así a la vista, porque vi el título, el amor de la familia a la iglesia local. El primer pensamiento fue, ¿cómo ve Dios a la iglesia? Estamos hablando de la iglesia local. Porque creo yo que de ahí vamos a partir para entender cómo deberíamos nosotros de ver a la iglesia. En general, la Biblia sí nos dice cómo ve Dios a la iglesia, y hay textos que se me hacen interesantes. Por ejemplo, recordaba yo en Cantares, capítulo 6, verso número 10, donde la escena que se describe en este capítulo 6 de Cantares es de cuando viene la iglesia para encontrarse con el esposo, la esposa con el esposo. Esa es la interpretación de este texto. Y cuando la ven, parece ser que los ángeles, cuando la ven venir a la iglesia, a la esposa, estamos hablando en la figura que la Biblia habla acerca de la iglesia como esposa, y dicen que cuando la ven venir, se preguntan lo siguiente: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Eso es lo que en la interpretación dicen los ángeles cuando la ven venir, ven a la iglesia, ven al pueblo de Dios, dicen, ¿quién es esta que se muestra como el amanecer, como el alba? Esos amaneceres que tú y yo contemplamos y decimos, qué bello es esto. Así se le compara, dice, hermosa como la luna, una descripción, hermanos, que no nos alcanzan palabras para decir acerca de la hermosura de la luna. Dice, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Y se refiere a la iglesia. Esa es una óptica de cómo se ve la iglesia, cómo la ve Dios. Y, por ejemplo, también recordaba el texto de la epístola a los Efesios, donde Pablo habla, recalco, en la figura del marido, de la mujer. La iglesia es la esposa, y dice Efesios 5:27 que el Señor está santificando a la iglesia, limpiándola en el lavacro del agua, 5:26, por la palabra, texto 27, para presentársela, dice, gloriosa,
Ujú. Versículo 27, para sí, gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y el Señor trabaja en la iglesia para presentársela aquel día glorioso cuando la iglesia se una a Cristo, y que la verdad deseamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma que sea pronto. Que sea pronto ese día en que tengamos nosotros como iglesia que unirnos a Cristo. Por eso es necesario que la iglesia se siga ofreciendo en las manos de Dios para ser limpia, para ser santificada, para que ese día glorioso pueda presentarse la iglesia, dice, como una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, santa y sin mancha. Así habla la Biblia de la iglesia. Sin lugar a dudas que el amor de Dios por la iglesia, pues es un amor demasiado grande, ¿sí? Un amor que no se puede a lo mejor comprender a cabalidad de cómo ama Dios a la iglesia. Obviamente en el sacrificio de Cristo nosotros encontramos información de cuánto es el amor de Dios por la iglesia, ¿sí? Y así la ve el Señor. Y creo que tú y yo debemos de aprender a mirar a la iglesia de esta forma. No estoy diciendo que la iglesia no tenga impurezas, defectos, faltas, pero tenemos que aprender a apreciar las cosas bonitas de la iglesia. El texto memorizado de esta tarde, ayúdenme a repetirlo nuevamente, dice que no debemos nosotros de dejar nuestra congregación, pero literalmente lo aprendemos de la revisión Reina Valera 1909 con estos términos. Dice, no dejando, tienen por costumbre, ya se nos olvidó. Me interesa la parte final que dice, bueno, la idea la tenemos clara, no dejando nuestras congregaciones como algunos la tienen por costumbre. Antes tenemos nosotros que exhortarnos unos a otros, es decir, cuando algún hermano empiece a faltar, miren, no es solamente deber del pastor, del consistorio, de los dirigentes, ver por qué no vinieron los hermanos, por qué faltaron los hermanos. Dice, entre nosotros tenemos que exhortarnos, decir, hermano, le extrañamos, hermano, no déjela. Porque miren, decíamos en la semana, qué bonito es cuando los hermanos estamos juntos en armonía, ¿sí? Y a mediodía que cantábamos Espíritu de Dios llena mi vida, de verdad, cuando uno entrega así el corazón, uno contempla esa belleza de la iglesia. Eso es lo que ve Dios. Pasando por alto muchas veces nuestras faltas, ¿no? Bueno, no es que las ignores, sino que el Señor tiene paciencia esperando a que, como dice Pedro, que procedamos al arrepentimiento y cambiemos nuestra actitud, pero el Señor sigue obrando para presentarse a la iglesia gloriosa para sí. Y el texto decía, Hebreos 10:25, dice, debemos de exhortarnos y tanto más que aquel día el Señor viene. Y lo hemos anunciado y lo seguiremos anunciando, que el Señor viene. Y quiero comentarles algo, no quiero decir que esto es así, simplemente es algo que yo escuché y que me llamó mucho la atención, porque hemos escuchado y sabemos que Israel es el reloj profético de Dios, lo que sucede en Israel. Y esta ocasión escuché de un rabino, obviamente en internet, que comentaba precisamente acerca de los días de la creación y hablaba de ellos y decía, y todo vino porque escuchaba yo el comentario también, estaba yo estudiando de lo que dice el Salmo 90, que ayer comentamos allá con nuestro hermano Abraham, que dice que 1000 años delante de tus ojos son
como el día de ayer que pasó. Y así una relación de, fíjense cómo Dios, Elohim, y en los términos que ellos hablan, para él 1000 años son un día, y hablaba él de los días de la creación, que fueron ¿cuántos? 6 días. Y él hablaba y decía lo siguiente, hablando de los años de los judíos. ¿Ustedes saben en qué año están los judíos actualmente? 5,783, perdón, si mal no recuerdo. 5,784, ¿verdad? ¿Cuánto falta para 6,000? Ya no mucho. Y él decía, la redención de Israel está cerca. Y ustedes saben que ellos están esperando al Mesías que no identificaron en su primera venida. Pero curiosamente hemos escuchado que cuando Cristo venga, para ellos cuando lo vean montado sobre el caballo, así como lo describe Apocalipsis, van a decir, ese es nuestro Mesías. Y nosotros le vamos a decir, sí, él ya había venido, viene por segunda vez. Pero él hacía esta relación. Por eso estoy diciendo, es un comentario, no estoy diciendo que esto sea así, pero si Israel es el reloj profético de Dios, decía, Israel vive en el año, porque no llevan los mismos años, el mismo conteo de los años que nosotros, dicen, estamos en el año 5,784, si no recuerdo mal el dato. Dice el Señor en 6 días, y el séptimo fue el día glorioso del reposo. Y hablaba y decía, nuestro reposo, la redención de Israel, está a las puertas. Cuando nosotros hablamos de la segunda venida del Señor, ¿qué decimos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo sentimos? Decimos, está cercano. ¿Será? Esa fue mi pregunta. ¿Será, Señor? Lo que sí sabemos es que cada vez estamos más cerquita. Y por eso la Biblia dice, no dejes de congregarte. No dejes tu congregación. Ama la iglesia, congrégate. Y ya les dije cómo ve cómo la Biblia nos habla de cómo se ve la iglesia, de cómo debe de estar la iglesia, y eso debe de inspirarnos a mirar nuestra iglesia de esta manera. El amor de la familia a la iglesia local. Otra enseñanza que se remarcó mucho durante esta semana fue lo que los hijos aprenden en el hogar se ve reflejado en la iglesia. Esa fue una de nuestras enseñanzas. Lo que pasa en tu casa y en la mía se va a ver reflejado en la iglesia. Es decir, que cuando nosotros hablamos mal, yo les he dicho, debemos de tener mucho cuidado de hablar de la iglesia porque es la prometida del Señor. Si tú te metes con ella, te estás metiendo con el Señor. Hay que respetar a la iglesia. A veces hacemos comentarios crudos, duros, fuertes en contra de la iglesia. Yo he escuchado a gente que dice, no, en esa iglesia todo está mal. Yo digo, no puede ser, es la obra de Dios y no podría. El Señor está trabajando, habrá defectos, habrá faltas, pero hay gente que se expresa así, pareciera que tiene amargura en contra de la iglesia. Cuidado, es la prometida del Señor. ¿Sí? Sammy no tiene mucho que se casó, ya su prometida. Si usted se mete con Jazz siendo la prometida, cuidado, porque Samuel es un hombrezote. Meterse con la prometida es meterse ya con él. Tenemos que respetar la iglesia, tenemos que cambiar nuestros conceptos, nuestra idea, tenemos que amar la iglesia, porque es la esposa del Señor, la prometida, ¿sí? Y decíamos también en la semana, que coadyuvar, hacer la parte que nos toca, ¿sí? Estando solícitos a guardar la unidad en la iglesia, fomentar las cosas buenas que favorezcan a la iglesia. Yo lo sé y lo puedo afirmar, que aquí usted ama a la iglesia y que nos amamos, ¿sí? Y que si la iglesia ha pasado por experiencias dolorosas atrás, el Señor ha sanado, el Señor ha restaurado, el Señor ha hecho cosas bonitas, el Señor ha añadido a la iglesia y nosotros vemos ese crecimiento
no solamente numérico. Y cuando digo crecimiento numérico, ustedes ya saben, el crecimiento numérico se da de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando los esposos tienen a bebés, es crecimiento numérico, ya creció la iglesia, ¿sí? Cuando se da el crecimiento por transferencia, es decir, vinieron unos hermanos de otro lugar a radicar y se quedaron aquí con nosotros, ¿sí? Hermanos que venían de otra denominación, están con nosotros, es crecimiento numérico. Y la iglesia ha crecido, gracias a Dios. Y no es obra de nosotros, sino es obra del Señor. Y tenemos que aprender a amar de esta manera. Y decía yo que la enseñanza fue en el hogar. Hermanos, nosotros podemos fomentar, nosotros podemos aportar para que la familia ame a la iglesia. Cuando la gente, los hijos, lleguen aquí a la iglesia, puedan encontrar amigos, puedan tener hermanos, puedan, llegado un momento, platicar con otra hermana y decirle: hermana, tengo esta situación, ayúdeme a orar. Y eso es lo bonito de la iglesia, ¿sí? Y un punto que se nos da en esta ocasión para este tema y que se nos sugiere es precisamente el ejemplo que los padres damos a nuestros hijos. Ayer hubo algo que me impactó. Y bueno, están los hermanos presentes y lo voy a decir. Cuando el hermano Abraham decía: yo les invito a los que tengan a sus papás, cuídenlos. Cuando estén viejitos, ayúdenlos, ¿sí? Apóyenlos. Inmediatamente después de que el hermano Abraham habló, su hijo se levanta y dice: yo lo tengo presente. El ejemplo, y eso a mí me impactó, el ejemplo que vi en él, lo tengo aquí. Y lo traigo a colación porque vean el poder, la fuerza que tiene el ejemplo, ya sea bueno o malo. Cuando en la casa criticamos a la iglesia, somos crudos y hablamos mal de la iglesia, nuestros hijos van a comenzar a ver a la iglesia puros problemas. Y eso no es cierto. La iglesia, como leí en Efesios, la palabra de Dios dice que el Señor está trabajando para limpiarla, para santificarla, para presentársela. El Señor está trabajando. Dice la misma escritura que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Acompáñenme a leer 1 de Crónicas 28:9. 1 de Crónicas 28:9. Yo leo, ustedes allí en su Biblia. Dice así, palabras que David le dice a su hijo Salomón. Recalcando esta parte del ejemplo, dice, uno de mis textos favoritos: y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dice, tu hijo mío, busca al Dios de tu padre, sírvele, hónralo. Ahí está el ejemplo que los padres dan a los hijos. Y hablando del amor que debe de tener la familia por la iglesia, debemos de considerarlo. Es más fuerte el ejemplo que tú como papá y yo estamos dando, ¿sí? Y esto se va a ver reflejado, dice nuestro material, ¿sí? Se va a ver reflejado en la asistencia, se va a ver reflejado en la puntualidad, se va a ver reflejado en la constancia, se va a ver reflejado en la participación, en la liberalidad incluso, ¿sí? El amor por la iglesia se da en todas estas expresiones, ¿sí? El ejemplo que nosotros brindamos entonces es más fuerte que las palabras. Y reflexionando esto, démonos cuenta de cómo con nuestra conducta
para con la iglesia, nuestros hijos, así como lo que comenté de ayer, se va grabando en nuestros hijos lo que deben de hacer con la iglesia. Así que la exhortación es cuidado con lo que hacemos en casa. Enseñemos a nuestros hijos a amar la iglesia, apoyar, participar, involucrarse y no dejar la congregación como algunos tienen por costumbre. En la semana, un texto que se mencionó también fue Lucas 2:42. Lucas 2:42 habla también del ejemplo que Jesús, el Hijo de Dios, en carne, recibió de sus padres. Lucas 2:42 dice de la siguiente manera. Lucas 2:42 dice: y cuando fue de 12 años, está hablando del Señor Jesús, subieron ellos a Jerusalén conforme, ¿a qué dice ahí? A la costumbre del día de la fiesta. El Señor tenía la costumbre, el hábito, el ejemplo que había recibido de sus padres. El Señor era un adolescente de 12 años, pero él ya tenía la costumbre, ya tenía el hábito, ¿sí? Sus padres se encargaron de llevarlo, dice, conforme a la costumbre. Y después vemos al Señor de 30 años asistiendo a Jerusalén a las festividades, a las celebraciones, sin ningún problema, porque él ya estaba habituado a eso. Entonces el ejemplo que uno da a los hijos tiene mucho peso, ¿sí? Recuerden las consideraciones, la iglesia no es perfecta, está siendo perfeccionada, ¿sí? La iglesia no está llena de gente sin defectos, al contrario, gente muy defectuosa. Estamos aquí, pero el Señor está trabajando y nos está moldeando conforme a su voluntad y conforme a su imagen, dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. El Señor está trabajando en la iglesia y nosotros tenemos que apreciar eso. Cuando hablamos de ejemplos, tampoco puede faltar el ejemplo de los padres hacia los hijos, tampoco puede faltar el ejemplo de Loida y de Eunice. Dos mujeres que trabajaron con Timoteo, lo instruyeron, y cuando Pablo llega en ese segundo viaje misionero, llega a la región en donde vivían ellos, dice que daban muy buenas referencias acerca de este muchacho Timoteo, y Pablo, cuando le escribe en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, le dice las siguientes palabras. Segunda Timoteo 1:5 le dice Pablo a este pastor joven, le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida. Esto no significa que la fe se herede, ¿no? Pero el ejemplo que tú como mamá, como abuelo, como abuela das es muy importante. Dice también en tu madre Eunice, y dice Pablo a Timoteo: y estoy cierto que en ti también. El ejemplo entonces es de mucho impacto, y pues debemos nosotros de considerarlo. En segundo lugar, pues el texto de Hebreos 10:25 nos invita a no abandonar o no separarnos de la iglesia. Cuando me tocó exponer el día jueves, comentaba del daño que causó la pandemia a la iglesia en relación a la fraternidad. Recordarán los que estuvieron presentes, mencionábamos algunas cosas, evaluándolas y diciendo: sí, tuvimos un daño en nuestra fraternidad al no poder estar juntos como iglesia. Y fueron 3 años, estamos hablando de 3 años, hermanos, y ahora lo decimos como si fuese historia, pero pesó. La verdad es que fue algo que pesó. Y durante el tiempo del regreso a la iglesia, aquí a la casa de Dios, al templo, cuando la iglesia comenzó a regresar, al principio no todos regresamos. Llevó un proceso, hubo un tiempo.
Yo escuché a unos hermanos que decían, ya abrimos el templo y pensamos que la iglesia iba a estar ávida, ansiosa de que el templo se abriera y que se iba a llenar Y me dice, y no llegaron los hermanos. Esas son las experiencias que se comentan hasta el día de hoy. No llegaron los hermanos. No debemos de dejar de congregarnos, dice la Escritura, Hebreos 10:25. Y la verdad es que al estar orando por el regreso de los hermanos, decíamos, ya nada más faltan estos hermanos, ya nada más faltan aquellos hermanos. Gracias al Señor que nos dio la oportunidad de regresar. Sin lugar a dudas, en esta experiencia del regreso, venía a mi mente lo que dice el Salmo 122:1, que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, vamos a la iglesia. Cuando le decíamos a los hermanos, regresen a la iglesia, vengan a la iglesia, ¿no? Y estábamos y buscábamos esa parte. Yo no sé en su experiencia, pero nosotros buscábamos esa parte y en la casa hacíamos cultos y traíamos a una familia y luego traíamos a otra y hubo hermanos que estuvieron casi siempre ahí con nosotros en este tiempo, ¿no? Porque creo que tú como miembro de la iglesia no puedes estar separado. No entiendo cómo algunos se alejan y no es bueno alejarse del redil. No es bueno salirse de la cobertura que da la iglesia. ¿Sí? Y aunque nunca dejamos de orar los unos por los otros, no es bueno estar lejos de la iglesia. Recuerden, es bueno cuando estamos juntos, es deleitoso. Allí el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces, cuando alguien... Porque dice el texto de Hebreos 10:25 que debemos de exhortarnos tanto más que aquel día está cercano. Cuando alguien te diga, hermano, vamos a la casa de Dios, tu corazón se tiene que alegrar. Vamos a la casa del Señor. Debemos de gozarnos en ello. Y Hebreos 10:22 dice, ¿cómo tenemos que venir a la iglesia? Tenemos que venir en plena certidumbre de fe. ¿Para qué? Para que cuando Dios vea a la iglesia, la vea precisamente de esta manera, decíamos, gloriosa, triunfante, hermosa como la luna, hermosa como el alba, resplandeciente como el sol. Y tenemos que tratarnos entre nosotros con amor, porque cuando nosotros nos amamos es cuando más nos parecemos a Dios, cuando más nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Porque si algo caracteriza a Dios, es su amor tan grande y tan infinito por nosotros. Y cuando nosotros nos amamos, hermanos, es cuando más nos parecemos a nuestro Dios. Que así la iglesia tiene que contemplarse y que mirarse. Me llama mucho también la atención 1 Timoteo 5, versículos 1 y 2, donde inclusive Pablo le dice a Timoteo cómo tratar a los hermanos en la iglesia, ¿no? Le dice, no reprendas al anciano. 1 Timoteo 5, 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Velo como a papá. A los más jóvenes, velos como hermanos. A las ancianas, velas como a madres, ¿no? Vidalito ya se fue, todavía está por aquí. Cuando ve a la hermana Lucha, corre y presto a ayudarla. Ayer lo vi y es lindo ver eso, la verdad. Es lindo porque miren, es bíblico. Dice Pablo a Timoteo, trata a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con mucha pureza. No ser groseros con ellas, no ser desatentos, ¿no? Se velas como cuando en la iglesia podemos vernos así, ¿sí? Que veas a una hermana mayor y la puedas ver como a mamá, cuando veas al anciano como a papá, cuando tú tengas ese respeto, ¿no? Cuando tú tengas el respeto para con los jóvenes, cuando veas a lo mejor a otra hermanita joven, la veas como tu hermana, ¿no? La verdad es que a mí se me conmueve mucho el corazón cuando mi hija me habla de una chica de aquí de la iglesia y me dice, vino, y como que la busca, ¿no? Y me conmueve porque la Biblia dice cómo tenemos que tratarnos. Y decía yo que cuando nos amamos es cuando más nos parecemos a nuestro Dios. Que el Señor bendiga a la iglesia, aprendamos a mirarla así, porque estamos hablando del amor de la familia hacia la iglesia. Amemos nuestra iglesia,
No causemos problemas, no causemos discordias, perdonémonos si en algún momento tenemos que ejercitarnos en el perdón, porque este es el legado y ese es nuestro tercer punto, este es el legado que vamos a dejarle a la siguiente generación. Si miren, yo tengo problemas con el hermano Has, con el hermano Abraham, no, el hermano Abraham sí es más grande. Si yo tengo problemas con Carlos, con esos problemas, y les voy a decir nada más un ejemplo. Jacob y Esaú peleaban desde... Y usted me va a decir, no, es que ya estaba así. No, ellos pelearon y pelearon en serio, hasta el punto de que entre hermanos se quisieron matar. Y ese problema se lo heredaron. Fue un problema generacional. Y aunque aparentemente ellos terminaron bien, y lo estudiamos en la escuela dominical, cuando juntos se sepultaron a papá, Jacob y Esaú sepultaron juntos a su padre y parece ser que hicieron las paces. Dice, hermano, pues a mí Dios me ha bendecido mucho. Te agradezco el regalito, que no era un regalito, era un regalote. Mira, a mí el Señor me ha dado en abundancia. Parece que terminaron en paz. Pero ¿quiénes siguieron el pleito? Esos pleitos generacionales, ¿no? El rencor que uno puede sentir por un hermano, por alguien de la iglesia. Hermano, se lo estás legando a tus hijos. Se lo estamos legando a nuestros hijos. Hay que legarles el amor, la apreciación, el trato amable. Mira, olvidemos nuestras diferencias. ¿Sabes por qué? Porque el día se acerca. Tanto más cuanto el día se acerca. El Señor viene, ese es el legado que vamos a dejar para nuestros hijos. Y termino con dos textos más. Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 39 y 40. Y con esto concluyo, amados hermanos. Concluimos nuestra semana del hogar. Este es el legado. Jeremías 32, 39 y 40 dicen de esta manera. Dice, daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente y para que haya bien en ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, dice el Señor. No me voy a retraer, no me voy a retractar en hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y Deuteronomio 4:9 dice la escritura de esta manera. Por tanto, guárdate, y esto es para nosotros como papás, estamos hablando de la familia, del hogar. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. ¿Sí? En esta época era el patriarcado, pero muchos tienen a sus hijos tan cerquita, a los hijos de sus hijos tan cerquita, que yo los veo. Y es lindo. ¿Sí? Pero dice el Señor, y aplica aquí, enseñarlas has a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese es el legado para tus nietos. ¿Sí? Hay que legarles lo bueno. Y vamos a iniciar con nuestro ejemplo. Perdamos perdón, hermanos, perdón si en alguna vez he fallado, nos hemos equivocado, hemos hecho algo en contra de, a lo mejor no con la intención. A veces nuestras palabras son muchas, en las muchas palabras no falta pecado, decimos cosas que no teníamos que decir, pero hermanos, que eso no esté por encima del amor que debemos de profesarnos como hermanos en Cristo. Aprendamos a mirar la iglesia con amor y que este sea nuestro legado para la siguiente generación, para la gloria de Dios. Que así sea. Amén.